Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Hola ¿qué tal? Mariela, Tardes. buenas Buenas tardes. tardes, Mariela. Bueno, hoy día vamos a hacer todo lo que corresponde al segundo parcial, ¿ya? El segundo parcial, los temas que van a ver es ingeniería del proyecto y tamaño y localización. Es netamente teoría, igual que el primer parcial. Así que estudien, tienen parte de hoy, mañana, y ya bueno, lunes es su examen, ¿no? Y bueno, vamos a ver puro modelos de exámenes y ya tendrían material para estudiar o tener una idea más clara de lo que el ingeniero pide, ¿no? Se dieron cuenta que en el primer parcial pidió lo que les pasé, ¿no? Prácticamente los documentos que le he mostrado, que les he indicado y eso, ¿no? Los que supieron aprovechar bien y los que no, bueno, tienen el segundo parcial y el final todavía. El tema del proyecto se va a presentar después de Año Nuevo, así que vayan avanzando por favor en eso. Las revisiones están en proceso. Yo he estado muy ocupada esta semana y el ingeniero igual, así que recién se lo llevo el día jueves para revisar y bueno, yo creo que el lunes me los va a entregar. No se escucha, no se Mariela, escucha una nada. pregunta. ¿Sí? En este examen no, esto es solo teoría, no entrar al ejercicio. No, es teoría nomás, todo teoría. Y al final igual va a ser todo teoría. Posiblemente, ¿no? En los últimos 2 semestres he estado preguntando todo teoría. Hay práctica, pero es sencillito y como que no. En el primer parcial sí había la posibilidad de que entre algo de práctica, pero no entró, ¿no? Entonces en este segundo parcial no. Ya en el Ya, final Mariela. puede ser. Bueno, muchas gracias. Ya. Bueno, vamos a empezar y el que desee lo puede grabar. Ya luego lo comparten con sus compañeros. Yo por lo general no suelo grabar. ¿Ya? ¿Vas a mandar este documento al grupo? Claro, el documento se los voy a mandar. Perfecto, gracias. Ya. Bueno, empezamos. Ustedes saben, o para los que no saben, bueno, el tema del primer, segundo parcial y final se viene manejando recién desde el anterior semestre. Antes solo era 2 exámenes, un parcial y un final. Ahora, bueno, este sería el primer modelo que se realizó después de mucho tiempo con el ingeniero y bueno, el segundo parcial, ¿no? Y bueno, aquí vuelvo a preguntar lo que es el costo fabril y cómo se lo utiliza. Es súper sencillo y súper claro, tienen que ser en sus respuestas y traten de poner lo que es masa crítica técnica. Para él es eso costo fabril, ¿no? Entonces decimos, si comparamos el costo fabril con la capacidad de producción y la inversión, esta relación se denomina masa crítica técnica. Los componentes del costo fabril son y pueden mencionar lo que es la materia prima, la mano de obra, gastos de fabricación en energía eléctrica, mantenimiento, materiales y una breve explicación diciendo que la capacidad para competir se mide estimando el costo fabril en distintos niveles de la capacidad de producción, ¿no? Así, de manera sencilla, pueden responder esa pregunta, como que es un modelo de examen y bueno, para que tengan una idea, ¿no? También pueden buscar otro camino, pero traten de responder lo que les está preguntando, ¿ya? No tanto o sea, no escriban toda una hoja, pero no dicen nada al final, ¿no? Hay muchos exámenes donde solo han usado una plana para las 5 preguntas y tienen buena nota. Hay otros que han escrito un texto completo y tienen baja nota, ¿no? Entonces, eso véanlo ustedes. La pregunta 2 dice, explique la importancia que tienen para un proyecto manufacturero las características de las obras civiles y su distribución para el terreno. Decimos, se definen las características de las construcciones necesarias para producir y su distribución en el terreno. Se diseña para facilitar el manejo y circulación de materia prima, productos en proceso y producto terminado. Se cuida la funcionabilidad de las diferentes áreas como producción, almacenes. Me da un momento, sí, por favor, me está
Bueno, continuemos, van a disculpar, ¿sí? Bueno, decíamos sobre el tema de la distribución en el terreno, ¿no? Entonces decimos, y aquí hay otra explicación, y bueno, pero donde el problema adquiere especial interés en el caso de las producciones, ¿no? Manufactureras, porque la distribución de los edificios industriales en el terreno tendrá una relación muy importante con los problemas de manejo y circulación de materia prima, materiales en proceso de elaboración, los lugares de recepción como almacenes, talleres y otros, instalaciones que deberían estar colocados de buena disposición funcional respecto a los cuerpos del edificio de la fábrica y los servicios de transporte. Esta explicación está quizás de una manera diferente, pero está en el texto que ocupa el ingeniero. Ya se los he pasado esos documentos, pero si no lo tienen, lo vuelvo a pasar, no hay problema, ¿ya? Vamos a la pregunta 3. ¿Qué es y cómo se determina la función óptica de producción? Dice. El estudio técnico determina la función óptica de producción para un uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles para producir el bien o servicio deseado. Para ello implica analizar distintas alternativas y condiciones en las que se pueden combinar los factores de producción. De la selección del proceso óptimo de producción se derivan las necesidades de máquinas, necesidades de espacio y obras civiles. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la flexibilidad en la capacidad de producción y por qué es importante considerarla al diseñar un proyecto de inversión? La necesidad de dar flexibilidad a la capacidad de producción resulta a veces de la naturaleza de la demanda, ¿no? En otras ocasiones resulta de la previsión de limitaciones temporales en la disponibilidad de la materia prima o de la escasez financiera, ¿no? Esto obliga a iniciar la producción. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Como les digo, esto está en el texto del ingeniero, pero explicado de una manera un tanto diferente, pero se llega a lo mismo, ¿no? Vamos con la siguiente. Exprese, grafique, interprete la relación existente entre el costo unitario de operaciones de un proyecto y su capacidad de producción. Por favor, esta parte traten de verlo más a fondo, porque puede preguntar de diferente manera, pero trata de siempre pedir esta relación, ¿no? La relación entre el costo unitario de operación de un proyecto y su capacidad de producción. Se expresa de la siguiente manera. Y aquí vemos una ecuación que es el costo unitario de operación, 1, dividido entre el costo de operación 2, y igual, esto entre paréntesis, a la capacidad de planta 2 sobre la capacidad de planta 1, todo eso elevado al negativo al factor de volumen, ¿no? Decimos que donde el factor de volumen, que al relacionar el costo unitario de operación con la capacidad de la planta, dado un número en unidades de producto por unidad de tiempo. El siguiente gráfico, este de acá, indica que un incremento de la capacidad de la planta reduce el costo de operación. Vean los chicos, vamos a aceptar ya. Y tienen esta relación que es el costo unitario de producción sobre la capacidad, ¿no? Y lo van explicando, pueden explicarlo de una manera diferente, pero bueno, aquí ya lo estamos diciendo cómo está la interpretación de este gráfico, ¿no? Y bueno, eso sería. Vamos a la siguiente pregunta que dice, la selección entre alternativas tecnológicas para proyectos de inversión se suele hacer en base al análisis de las funciones de costos, así como también de rentabilidad del capital. Aquí decimos funciones no lineales del costo total de las alternativas tecnológicas. Vuelvo a decir que este gráfico está tal y cual con este mismo subtítulo o título en el texto, lo pueden revisar. Una alternativa tecnológica puede ser la mejor en rangos de diferentes volúmenes de producción. Las alternativas tecnológicas pueden ampliar precios diferentes y, por tanto, ingresos diferentes, lo que vemos aquí en el gráfico, ¿no? Esto obliga a optar por la alternativa de mayor rentabilidad en lugar de la alternativa de menor costo. Así que la mejor opción es la alternativa tecnológica.
Explica el significado del término tamaño mínimo económico. Si no me equivoco, esto ya les ha entrado en el examen, ¿no? O de una manera diferente, pero bueno. El término de tamaño mínimo económico tiene como significado que es el nivel mínimo de operación con el que las tecnologías o máquinas y equipos de producción trabajan para mantener los costos de operación. Nada más, está súper claro y directo, ¿no? La explicación. Ese sería el modelo de examen número 1, o si no, en todo caso, el modelo A. Hola Mariela, buenas tardes. Sí, dígame. Una consulta, lo que estamos repasando no es que ya entró en el primer parcial, o sea, queremos una específicamente relacionada a lo que va a entrar para el segundo parcial. O sea, estoy viendo las preguntas que fue del primer parcial a lo que ya no, pienso que ya no amerita, ¿no? Claro, pero puede volver a repetir en ingeniero. Hay esa posibilidad, pero más va a ser de ingeniería del proyecto y tamaño y localización. Ya, Mariela, muchísimas gracias. ¿Está bien? Bueno, vayamos avanzando. Y este fue el modelo B, ¿no? A ver, vamos a revisar. Y bueno, sí estamos en lo correcto. Y vamos avanzando. Bueno, continuemos. Aquí dice, ¿no? Al seleccionar entre alternativas tecnológicas para proyectos de inversión, se toma decisiones en base al análisis de las funciones de costos, así como también según la rentabilidad del capital. ¿Cuál considera usted que es la mejor opción? Justifique su respuesta. Esto es interpretación de cada uno, pero para que lo puedan entender, aquí lo tenemos de la siguiente manera. El análisis de las funciones de costos para las alternativas tecnológicas nos da como resultado que las alternativas tecnológicas pueden influir en el cambio de las características del producto, lo que ocasiona el campo de los ingresos y el precio de tal manera, aquí sería cambio, ya no campo, perdón, cambio de los ingresos y el precio de tal manera que después de hacer el análisis de costos tenemos como resultado que debemos elegir la alternativa que nos genere mayor rentabilidad en lugar de la que nos genere menores costos, ¿no? La rentabilidad toma en cuenta la recuperación de la inversión y el efecto del capital de trabajo. Dicha recuperación del capital se prorratea en partes iguales durante el periodo de vida útil y se lo expresa de esta manera, ¿no? Decimos que la rentabilidad de la inversión es igual a la inversión inicial menos el valor de desecho dividido entre el periodo de vida útil. Y aquí se vuelve a repetir, ¿no? La misma pregunta del anterior examen, así que no lo vamos a repetir. Ya está ya la respuesta. ¿Qué es y cómo se determina la función óptima de producción? La función óptima de producción se determina por el estudio técnico. Esto se utiliza para un uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles para producir el bien o servicio que necesitamos o deseamos, ¿no? Estos factores son recursos humanos, materia prima y bienes de capital. Esto es muy importante, ¿ya? A veces por no mencionarlos, pone lo que vale 15, pone 8 o 9, ¿ya? Tengan en cuenta esta parte de acá. ¿Qué significa la flexibilidad de la capacidad de producción y por qué es necesaria su consideración al diseñar un proyecto de inversión? La necesidad de dar flexibilidad a la capacidad de producción se deriva a veces de la naturaleza de la demanda. En otras ocasiones surge de la previsión de limitaciones temporales en la disponibilidad de la materia prima, lo que quiere decir que a veces no hay materia prima suficiente para la capacidad de producción. Si tenemos un mercado de crecimiento, podemos ir incrementando nuestra capacidad instalada con el crecimiento del mercado, ¿ya? A ver, aquí vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué importancia tiene la distribución de máquinas y equipos en las construcciones civiles de un proyecto de producción?
decimos que es fundamental la distribución de máquinas y equipos en la construcción de obras civiles de un proyecto de producción para lograr eficiencia en la industria manufacturera debido a que se origina economía de movimientos, de tiempos y materiales. Economía de movimientos, aquí explicamos que se refiere a los movimientos que ejecuta el ser humano cuando efectúa una tarea. La forma que emplea su cuerpo es necesario para diferenciar un buen trabajo. Su objetivo principal es minimizar aquellas acciones innecesarias y hacer que cada actividad sea más productiva. La distribución de las máquinas y equipos se analiza en un proyecto de inversión en layout de las mismas y a través de un diagrama de recorrido. El cálculo de las superficies y dimensiones de las máquinas y equipos que nos da como resultado en el análisis de la correcta distribución de las mismas para obtener una mayor eficiencia en el transporte de la materia prima. Todo lo que se ha mencionado es muy importante, por favor, al menos esta parte de aquí, tengan en cuenta eso. Vamos con esta pregunta, ¿no? Que dice, explique la relación entre la capacidad instalada de producción de un proyecto con su inversión, analice el comportamiento de los componentes de esa relación. Entonces decimos, la relación entre la capacidad instalada, costos de operación e inversión se la conoce como masa crítica técnica y tiene como expresión la siguiente ecuación que viene a ser esto, ¿no? La inversión 2 divide entre la inversión 1 igual lo que ya hemos mencionado anteriormente, capacidad instalada 2 sobre la capacidad instalada 1, y todo esto elevado al factor de volumen. Y este es el gráfico. Y aquí incluso dice en la parte o con qué enunciado está en el texto. Y decimos que si el factor de volumen se aproxima a 1, las economías de escala que puedan obtenerse por el incremento de la capacidad son despreciables. Vamos con la siguiente. Ya. Aquí. ¿Qué consideraciones tomaría usted en cuenta a efectos de determinar el tamaño de planta de un proyecto que competirá en un mercado de demanda creciente? Por ejemplo, esta pregunta es netamente de tamaño y localización. El tamaño óptimo de la planta depende de las economías de escala, sobre todo en el caso de un mercado creciente, ya que deberá optarse por un tamaño inicial lo suficientemente grande para que se adecue al crecimiento futuro del mercado, o bien otro tamaño más pequeño, pero que vaya ampliándose según las posibilidades de las escalas de producción. Es decir, si el mercado tiene grandes posibilidades, una gran tasa de crecimiento en el tiempo, nosotros podemos arriesgarnos de... Van a disculpar. Ya, continuemos. ¿Dónde íbamos? Bueno, aquí ya ustedes lo pueden dar una leidita y bueno, es una explicación ya. Este fue el segundo parcial, tanto modelo A como modelo B. Y bueno, para que ustedes tengan una idea, como les dije, más clara de lo que pide el ingeniero y puedan también corroborar con la información que tienen en el texto, ¿ya? Todo eso está en el texto. Ahora, lo que vamos a ver los siguientes son puros modelos antiguos, quizás de puros exámenes finales, pero que ahí hay parte de lo que corresponde a su examen que va a ser el día lunes, ¿ya? Por ejemplo, este es del 2 del 2021, este modelo examen, pero todas las preguntas, excepto la 3, corresponden al primer parcial. Entonces, solo este correspondía a la segunda parte del avance, ¿ya? Y aquí decía, ¿qué consideraciones deben ser objeto de análisis para definir si una determinada industria debe ser localizada próxima a las fuentes de materia prima o por sí
o si por el contrario debe ubicarse cerca de su mercado. Entonces aquí vamos explicando, ¿no?, que las consideraciones que deben ser objeto de análisis para definir si una determinada industria debe ser localizada próxima a las fuentes de materia prima son las industrias donde supone la disminución del precio de un producto o servicio, de los costes de transporte. Este factor es importante. El tema del transporte es muy importante. Esta pregunta se las puede plantear de diferentes maneras, pero es muy común que realice, ¿no?, este tipo de preguntas sobre cuál convendría, ¿no?, del por qué su producto tendría que estar alejado de la fábrica o del mercado, y bueno, cositas similares, pero que siempre pregunta el tema de localización de la fábrica y las complicaciones que uno puede llegar a tener a la hora de vender el producto, ¿ya? Entonces, continuemos. Este factor es importante sobre todo en las industrias de base que consumen gran cantidad de materia prima de gran volumen, con lo que su transporte suele ser difícil y costoso, y este tipo de industrias son extractivas, o sea, que corresponden al sector minero y sector de hidrocarburos, siderurgia, industria, ¿no? También conocidos como productos no perecederos. Por el contrario, las industrias que deben ubicarse cerca de su mercado son en general todas aquellas que producen bienes de consumo como también conocidos como productos perecederos. Y podemos clasificar de la siguiente manera, que son los textiles, químicas y calzados, ¿no? Aquí pueden poner otro tipo de empresas que se encuentran cerca del mercado, ¿ya? Esto les va a preguntar, como les digo, de diferente manera, e incluso les puede decir, mencióneme 3 tipos de industrias que estén cerca de su mercado y cerca de su fábrica, ¿ya? Eso analícenlo bien. En el modelo B del mismo semestre del 2021, en pregunta 4 tenemos lo que corresponde al segundo parcial, que dice, prácticamente hay 2 preguntas, ¿no? Acá. ¿Qué importancia tiene establecer la localización óptima de un proyecto de inversión? Esa es una. Y la otra es, ¿qué significa el término tamaño mínimo económico? ¿Qué relación tiene con la tecnología? Aquí decimos para la pregunta 1 o para el inciso A, la importancia de establecer la localización óptima de un proyecto de inversión es la que nos permitirá contribuir al logro de una mayor tasa de rentabilidad sobre el capital o obtener el costo unitario mínimo. Por eso el estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el monto de las inversiones y el nivel de operación en la localización que se elija. Para ello se consideran distintos factores como ser el costo de la materia prima e insumos, disponibilidad de precio de los terrenos, cercanía hacia el mercado de los productos y materias primas, planes y estrategias de desarrollo industrial, medios y costos de transporte, clima, entre otros. Y ahí vamos mencionando, ¿no? Esta pregunta ya la hemos respondido, entonces ustedes lo repasan, lo analizan, ya que el documento se los voy a enviar. Pasemos a este modelo de examen que es del primer semestre del 2021, en la que dice, ¿no? Argumente cuán importante es la selección de propuestas de los proveedores de equipamiento para un proyecto de inversión. El análisis de propuestas suele ser complejo, pues no se trata de escoger solo lo más barato, sino lo más conocido en el balance general. Además, se analiza las garantías de los proveedores en cuanto a eficiencia. El tema de eficiencia y eficacia, por favor, repásenlo. La ingeniera Pilar lo repite bastante, ¿no? De especial importancia es definir las características técnicas de los equipos para preparar las especificaciones para licitar y obtener propuestas. Para esto se precisa personal muy especializado. Recae en la importancia de saber qué criterios utilizar para seleccionarlos, ya que debe tomar en cuenta qué tipo de impacto tendrán los productos o servicios que ofrecen y si este será un impacto positivo con la productividad, calidad y competitividad de la organización misma. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí dice, cite 3 ejemplos, lo que anteriormente les mencionaba, ¿no? Cite 3 ejemplos de industrias que deben ser localizadas cerca de su mercado y 3 cuya ubicación sea en las proximidades de sus fuentes de materia prima. Argumente sus respuestas.
Aquí decimos, entre este tipo de industrias que deben ser localizadas cerca de su mercado, podemos clasificar las textiles, químicas y calzado, y en general todos aquellos que producen bienes de consumo. En cambio, las industrias cuya ubicación sea en las proximidades de sus fuentes de materia prima podemos clasificar en actividades extractivas, minera y sector hidrocarburos. Lo vuelvo a repetir, no lo del anterior. Aquí ustedes traten de buscarse 3 industrias diferentes al que yo les estoy mencionando o al que les estoy mostrando. Eso les encargo, por favor, porque no va a faltar uno que haga un copy y pegue en el examen y luego que el otro y va a ser problema para ustedes. Cada uno trate de buscarse unas diferentes empresas, industrias, con lo que piden, ¿no? Que estén localizadas cerca de su mercado y estén localizadas cerca de la materia prima y por qué. La siguiente pregunta decía, explique en qué consiste y para qué se utiliza el método del ángel. Esto ya entró en lo que es primer parcial, pero les puede volver a preguntar en el segundo, ¿ya? Es un modelo para determinar la capacidad óptima de producción de una nueva planta basado en la hipótesis real que existe en la relación funcional entre la inversión y la capacidad de producción del proyecto. Si existe una función que relacione la inversión inicial con los costos de producción, esto mostrará que un alto costo de operación está asociado con la inversión inicial, baja y viceversa. Esto se debe a que el mayor uso de un factor permite una menor inversión en otro factor, ¿ya? Y aquí vamos poniendo las expresiones, las fórmulas. Decimos que la expresión del costo total mínimo queda como esto. El costo total es igual a la inversión inicial multiplicado por el costo más la sumatoria del costo multiplicado por 1 más el interés, eso dividido entre, diré, elevado a t y eso tiene que darles un valor mínimo, ¿ya? Y aquí está de las variables que aquí se mencionan para que no se pierdan, ¿no? Costo de producción, inversión inicial, tasa de descuento y periodos considerados en el análisis. El tema de tasa de descuento también es el interés anual. No sé si se acuerdan el tema de finanzas con el ingeniero Félix, para hallar el tema de las anualidades y todo nos daba una tasa, ¿no? Entonces un interés, entonces ese interés aquí en esta materia más se lo menciona como tasa de descuento, pero se habla de lo mismo, ¿ya? Vamos con el modelo B, que dice, explique las razones por las que el análisis de alternativas tecnológicas de proyectos de inversión se opta por aquella alternativa que resulte en una mayor rentabilidad. Aquí decimos, porque cuando se opta por la alternativa de mayor rentabilidad, esta por su parte da mayor beneficio a la empresa y también disminuye sus costos. Se escoge la mejor rentabilidad porque esta se basa en la recuperación de la inversión. Y el efecto del capital. Esta recuperación de la inversión se prorratea en partes iguales durante los periodos de su vida útil. Se determina de la siguiente manera. Entonces decimos que es el valor, RI es el valor prorrateado, es igual. Entonces la división de lo que es el interés menos los valores de desecho, es entre paréntesis, dividido entre los periodos de la inversión o los años. La siguiente pregunta dice, ¿qué importancia tiene establecer la localización óptima de un proyecto de inversión? Y la otra dice, explique si hay diferencias entre un agente de ventas y un intermediario. Esta pregunta es típica, por favor estudienla o que la diferencia sea muy clara o téngalo muy claro ese día ya del examen, porque muchos terminan confundiéndose y preguntan en pleno examen. El inciso A dice, establecer la localización óptima de un proyecto de inversión se debe tener en cuenta que la localización óptima contribuye al logro de una mayor tasa de rentabilidad sobre el capital y de esa manera obtener el costo mínimo unitario. Para lograr esto se tienen distintos métodos, como el método cualitativo por puntos que busca asignar puntos relevantes ponderando cada factor de acuerdo a su importancia.
Otros factores a considerar son el costo de transporte, en general de materia prima e insumos que se requieren, infraestructura disponible, medios y costos de transporte y el tiempo de demora desde la fábrica hasta los consumidores finales. Esto, por favor, tengan en cuenta o que no se les vaya, ¿ya? Un ejemplo puede ser la fabricación de ácido sulfúrico que precisamos obtener 100 kilogramos, donde se precisa kilogramos de azufre y además las tarifas de transporte para el ácido son más caras. Por ende, la industria debe ubicarse cerca del mercado del ácido y no de la mina de azufre. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que pedía el tema de las industrias, que piden, ¿no?, 3 tipos de industrias cerca del mercado y 3 tipos de industrias cerca de la materia prima. Aquí hay uno, ¿no? Y bien explicado. Pasemos a la siguiente, que dice, la pregunta era sobre un agente de ventas y un intermediario. Entonces, ninguna empresa está capacitada para vender directamente al productor final. Por eso mismo existen los intermediarios, que son las empresas o negocios encargados de transferir el producto de la fábrica al consumidor final, para darle el beneficio de tiempo y lugar. Existen 2 tipos de intermediarios, los que son los comerciantes y agentes. Los agentes solo sirven de contacto entre el productor y el vendedor. Entre el productor y el consumidor final puede haber varios intermediarios. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Ya. Eso sería todos los modelos que había que resolver. Aquí hay opciones para que ustedes puedan hacer, pero es lo que, o sea, repite, ¿no? Pero ahí está, del 2020, ¿no? Para que lo tengan. Bueno, esos serían los modelos que yo tengo y si tienen pueden pasarlo y yo se los puedo pasar así resuelto, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Ese sería todo el material para su segundo parcial y bueno, estudien. Mariela, más o menos ¿cuándo sería el final? Bueno, lo último que me dijo el ingeniero fue después de Año Nuevo. Va a ser el examen final y la presentación de los proyectos.